Hola, soy Carlos Andrés y te voy a presentar en este objeto de aprendizaje un modelo matemático para el problema de asignación generalizado. En concreto, lo que vamos a hacer es primero definir el problema de asignación generalizado y cómo se modela mediante un modelo matemático, y luego hablaremos de cómo representarlo en una hoja de cálculo y resolverlo mediante la herramienta Excel Solver. El problema de asignación generalizada es un problema típico que aparece en investigación operativa, en el cual se trata de definir, dado un conjunto de n elementos y un conjunto de m recursos. Normalmente en este caso los elementos van a ser, por ejemplo, trabajos, órdenes de fabricación a realizar en una serie de m máquinas. Normalmente en este tipo de problemas tenemos más elementos que recursos. Aquí, por ejemplo, tenemos 4 órdenes de fabricación y tenemos 3 máquinas. Por lo tanto, va a haber al menos una máquina que va a tener que recibir o asignársele más de una orden de fabricación. Y el objetivo, como digo, es realizar pues, esa asignación, o sea, decidir qué orden de fabricación, qué elemento se hace en qué máquina. La idea fundamental es que esta asignación minimice la suma de los costes de la asignación, porque cada una de las órdenes de fabricación, en función de la máquina donde se asigne, tiene un coste que puede ser en tiempo o en euros, en dinero. Vamos a ver el modelo matemático en primer lugar. Para eso pues, tenemos que definir una serie de índices, parámetros y variables de decisión. Los índices en este caso representan, por una parte, las órdenes de fabricación, el índice I, y el índice J son los recursos, que, como digo, pueden ser máquinas, pueden ser centros de trabajo, pueden ser trabajadores. Luego, asociado a cada uno de los recursos y cada orden de fabricación, tenemos un coste o un tiempo de procesamiento. Si vamos a minimizar los costes, utilizaremos los costes de procesamiento de cada orden en cada máquina, que eso lo representaremos por la letra C sub i j. En cambio, si vamos a minimizar los tiempos de la asignación, utilizaremos T sub i j, que nos indicará el tiempo de procesamiento de la orden de trabajo I en el recurso J. En este caso, además, vamos a tener una limitación en lo que sería la asignación, porque los recursos no podemos exceder su capacidad. No podemos asignarle una infinita cantidad de órdenes de fabricación a cada máquina, sino que cada máquina va a tener una limitación que vamos a modelar por la variable o el parámetro cap sub j, que es la capacidad del recurso j. Finalmente, la decisión de asignación lo vamos a identificar mediante una variable de decisión I sub i j, que en principio vamos a definir como binaria, aunque luego relajaremos esa restricción, y que vamos a tomar como 1 en el caso de que la orden de fabricación I se asigne al recurso J, o 0 en caso contrario. Vamos a ver el modelo es muy sencillo, ya digo que es un estándar clásico de investigación operativa. Podemos plantearnos dos funciones objetivo, cualquiera de ellas es válida en principio si tenemos datos para ello. La primera función objetivo, este doble sumatorio, lo que nos identifica es la minimización de los costes de la asignación en función de los valores que vaya tomando las variables I sub i j, pues la suma cambiará y hay que buscar el valor asignación, la menor combinación de las variables que minimice la suma de esos costes. Pero también tenemos o podemos centrarla con la minimización de los tiempos totales de la asignación, que sería la segunda función objetivo. En cuanto a las restricciones, pues tenemos dos restricciones, más la última, que es la obligatoriedad de que sean variables binarias, pero ya digo que esta la vamos a relajar al final para ver si es mejor o posible mejorar la solución de un determinado problema. La primera juego de restricciones, podemos decir que para cada orden de fabricación solo es posible asignarla a una máquina, ¿vale? En principio, esa restricción la vamos a poder luego relajar. En cambio, la segunda restricción es para cada máquina solamente podemos asignarles órdenes de fabricación sin exceder el tiempo de la capacidad de procesamiento. Esa sería la segunda restricción. Vamos a verlo con un ejemplo. En este caso vamos a representar 7 órdenes de fabricación con 4 máquinas. Tenemos la matriz de tiempos, que nos indica, por ejemplo, que la orden de fabricación 1, si se la asignamos a la máquina 1, nos cuesta 50 unidades de tiempo. En cambio, si se la asignamos a la 4, cuesta 45 unidades de tiempo. Y así sucesivamente.
Tenemos que las máquinas tienen capacidades limitadas. La máquina 1 tiene como mucho capacidad para procesar 50 unidades de tiempo, mientras que la M2, la máquina 2, tiene para 70. Y por lo tanto estos parámetros que tenemos aquí también son necesarios para resolver el problema, y el problema lo definiremos en función de los valores que le demos a las variables de decisión. En este caso son 28 variables, porque son 4 máquinas y 7 trabajos. Por ejemplo, la orden de fabricación I11, la variable nos indica, si vale 1, que asignamos esa orden de fabricación a la máquina 1. Vamos a verlo ya con el modelo extendido, con los datos. La función objetivo sería esta. Como veis, tiene 27 términos, el sumatorio doble de las variables multiplicadas por los tiempos de la asignación. En el caso de que la variable I11 valga 1, pues entonces añadiremos 50 unidades de tiempo a la función objetivo, y si vale 0, pues no se le añadiríamos. Luego las restricciones, pues el primer juego de restricciones, como hemos dicho, es que una determinada orden de fabricación pues se tiene que asignar pues, a una máquina, en principio, porque vamos a obligar que las variables inicialmente sean binarias, aunque si relajamos luego esta restricción, en realidad lo que estamos haciendo es que se asigne por completo a las máquinas, como veremos a continuación. En cambio, las de capacidad pues serían asociadas a las 4 máquinas y nos identifican que la suma total de los tiempos de la asignación de los trabajos a cada máquina no debe de exceder su capacidad, como indica aquí. Vamos a modelarlo en Excel. Para eso pues utilizaríamos una zona que sería el rango desde B2 a E8, que nos indicaría los tiempos de procesar cada orden de fabricación en cada máquina. Luego tendríamos la fila 9 desde B, la columna B hasta E con las capacidades, y luego la zona sombreada en verde sería las variables de la asignación. Inicialmente las vamos a poner en 0, pero luego cuando ejecutemos solver pues ya decidiremos cuál es su valor más adecuado. Aquí la función objetivo la hemos puesto en la celda A12 y es la suma producto, utilizamos esta función de Excel, de los valores de los tiempos de procesamiento por los correspondientes valores que van a tomar las variables. Luego, en la columna J tenemos las restricciones relacionadas con la asignación de las órdenes a las diferentes máquinas, que no podemos asignar más de la orden completa, ¿vale? Y luego tendríamos en la fila 9, desde el rango F9 hasta I9, lo que serían las variables, las restricciones asociadas a las capacidades, que sería la suma producto de los tiempos de procesamiento de las órdenes en cada máquina por los valores correspondientes a las variables, que eso es lo que no va a exceder la capacidad. Vamos a ver cómo eso lo hemos representado en el solver. Como veis, en el solver hemos puesto la fila A12 como función objetivo que queremos minimizar. Vamos a cambiar el rango de las variables en la zona sombreada del rango F2 a I8, perdón, y las restricciones pues las tenemos ahí. El primer juego de restricciones sería que son binarias las variables. Luego tenemos una serie de restricciones que serían las de capacidad, que pues eso, la celda, por ejemplo, F9, su valor no debe de exceder la capacidad definida por la celda B9, y así sucesivamente. Y luego tendríamos las restricciones asociadas a que no podemos asignar más que la orden a las máquinas, que serían pues, las representadas por la columna J. Una vez hecho eso, le ejecutaríamos el solver y veríamos que la asignación sería pues, la que tenemos aquí. Las órdenes de fabricación 1 y 4 se asignarían a la máquina 2, la orden de fabricación 2 se asignaría a la 3, a la máquina 1 asignaríamos las órdenes de fabricación 3 y 5 y las 6 y la 7 a la máquina 4. Podemos observar que la función objetivo vale 220. Si yo ahora relajo las condiciones de integralidad, o sea, hago que las variables no tengan que ser obligatoriamente binarias, podríamos de nuevo ejecutar ese procedimiento, ese solver, y obtendríamos una solución distinta. Como veis, aquí la función objetivo ha sido reducida,
en casi 10 unidades y podemos observar que, por ejemplo, una orden de fabricación como la orden de fabricación 1 se ha dividido entre las máquinas 2 y 4. Lo mismo sucede con la orden de fabricación 2 o la orden de fabricación 5, con lo cual podemos también aprovechar este modelo para representar problemas donde no obliguemos a asignar toda la orden a cada máquina. En conclusión, hemos visto cómo modelamos un problema de asignación generalizado y cómo podemos resolverlo mediante el solver de Excel. Gracias por tu atención y espero que te haya sido de interés este objeto de aprendizaje.